a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Neurocampolón Energy contiene ginseng y complejo B que multiplican tu energía física y mental en minutos. Neurocampolón Energy, tu dosis extra de energía en minutos. Neurocampolón Energy, salud, calidad, Vijosa. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Esperamos que su jornada de este día, miércoles 29 de enero, haya sido todo un éxito como es la costumbre de los salvadoreños. Bienvenidos. Ahora tenemos una interesante conversación. ¿Sobre qué? Sobre algunos temas que preocupan a los salvadoreños. Aparte de la política, ¿verdad? Claro está. Vamos a hablar qué implicaciones tendría el rotavirus en nuestro país, como también la calidad del agua y algunas cuestiones médicas. Para eso tenemos con nosotros ya en nuestros estudios a esta hora de la noche al presidente del Colegio Médico, doctor Milton Brizuela, a quien le damos la más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Qué gusto nos va a saludar. Bienvenido, amigo de casa ya, ¿verdad? Gracias, don Alfredo. Siempre es un placer compartir con usted, su audiencia, temas tan sensibles para la población salvadoreña como es la salud. Sí, interesante. Y con nosotros el reconocido infectólogo, ¿verdad? Sí. Doctor, el doctor Edgardo Panameño, infectólogo de la República. Jorge. Mire, me dieron mal el número estos muchachos de producción, así que lo vamos a correr. Jorge Panameño, de amplias conocidas. Primera vez que está con nosotros, ¿verdad, doctor? Primera vez, sí. Pero no la última, ¿verdad? Espero. Así que ya entra en nuestra agenda de analistas en el sentido médico. Bienvenidos, señores, gracias por el apoyo que nos dan a nuestro programa. Vamos a comenzar a hablar lo que está, ¿verdad?, en el tapete. Coronavirus, ¿verdad? El coronavirus, ¿verdad? Y vamos a tener esta nota, amigos televidentes, para tener un marco de referencia. Tenemos que tener claro que ya hay 132 fallecidos en China referente a esta enfermedad, con 6.000 afectados. Veamos el siguiente despacho. El origen del brote está en un mercado de pescados de la ciudad china, aunque aún no se ha podido determinar qué animales están implicados en la infección. Este nuevo coronavirus se parece al SARS, el patógeno que mató a casi 800 personas y se propagó por 37 países en 2003. Sin embargo, los datos disponibles hasta el momento sugieren que la agresividad de este nuevo virus es menor. Los síntomas que provoca la infección son fiebre, fatiga y tos seca, aunque puede complicarse provocando dificultad para respirar. La enfermedad, que puede transmitirse entre humanos, ya se ha extendido al menos a otros 5 países, entre ellos Estados Unidos. El Ministerio de Sanidad está preparando un protocolo de actuación ante los posibles contagios, aunque ha asegurado que de momento el patógeno supone un riesgo muy bajo para España, que no tiene contacto directo con el foco de la infección. Por su parte, la Comisión Europea, junto con el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, está haciendo un seguimiento de la situación. De momento, en Wuhan se han designado varios hospitales para tratar específicamente los síntomas descritos. Además, se cerrarán los mercados sospechosos de tener relación con el brote. En China, como medida de prevención, se ha aconsejado a los ciudadanos que usen mascarillas, se laven frecuentemente las manos, no tengan contacto con animales y acudan al médico al menor síntoma de la infección. Esta es una alarma mundial. Y señores, entendidos en la materia, es cierto que en El Salvador no tenemos cómo detectarlo, no tenemos cómo combatirlo. Les dejo abierto, doctor. Bueno, quizás le daría el espacio al doctor Panameño, que es el experto en el tema, y después... Sí. ¿Será cierto eso, doctor? No, sí y no. ¿En qué sentido? No tenemos cómo combatirlo. Es decir, sí se han montado. Anoche tuvimos la oportunidad de primera mano de compartir con autoridades del Ministerio de Salud en el Colegio Médico, cuyo presidente es el doctor Brizuela, que tuvo la amabilidad de invitarme para estar en esa reunión, y discutimos bastante a profundidad las situaciones, y yo diría que tengamos cuidado en cómo se analiza esto. Esto va por etapas y por momentos, y dependiendo de eso son las medidas a tomar. Por ejemplo, en este momento estamos en la etapa 1, de acuerdo al sistema en que la Organización Mundial de la Salud ha determinado cómo debería manejarse eso por protocolo. Contención y aislamiento se llama eso. Entonces, las medidas de contención y aislamiento sí se pueden implementar y se están implementando.
en este momento vamos a ver que hay un esfuerzo de ciertas actuaciones que están siendo socializadas, como por ejemplo la detección de temperatura, de personas que vengan con determinados síntomas respiratorios. Entonces, en ese sentido se está trabajando, se está haciendo. No podemos decir que no haya nada y que haya habido como irresponsabilidad para... No, yo creo que se está haciendo. Lo que sucede es que eso es, en este momento, y lo sostengo como varios medios lo van a conocer este día, que hay condiciones que se escapan de las manos de ser detectadas, sobre todo pacientes que están infectados por el virus, están incubando la enfermedad, no presentan síntomas, pero ya están liberando virus al medio ambiente. Ellos no van a ser detectados por estos métodos que se están ahora realizando. Entonces, en ese momento lo que se debe implementar es la restricción de entradas y salidas del país a personas que tengan factores de riesgo como nexo epidemiológico, ¿verdad? Particularmente en este momento la precaución es con la República Popular de China, ¿verdad? En donde está habiendo esta transmisión activa. En otros países no ha habido transmisión activa, ¿verdad? A no ser lo que sucedió en Alemania. Y ahora en Japón ya ha comprobado también, de un chofer de un autobús turístico. Pero usted decía sí y no, se puede detectar. Permítame. Entonces, ¿qué sucede? Entonces el esfuerzo se hace por tratar de evitar que el virus penetre al territorio nacional y se disemine. Ahí sí podemos. ¿Qué pasa si el virus entra? ¿Verdad? ¿Cómo está nuestro sistema de salud para manejar una situación de esta naturaleza? Porque entonces ya ahí se convierte en un problema que ya no es preventivo, ¿verdad? Ya hay que compromete el accionar de un sistema con gravísimas deficiencias heredadas a la actual administración y que entendemos que la actual administración está haciendo esfuerzos para mejorar esta situación. Pero no estaríamos con graves dificultades para enfrentar una situación de esa si el virus entra y se disemina, ¿verdad? En El Salvador, ahí hay problemas. Ahí hay problemas. Y además, el método diagnóstico específico no existe en El Salvador ni en muchos países de la región. Entonces lo que se implementan aquí son métodos alternos en donde se envían muestras a un lugar ya denominado centro de referencia, que para El Salvador y la región el CDC de Atlanta, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos de América, localizado en Atlanta, que tiene ahí ciertos lugares donde realizarlo. Entonces no hay y difícilmente va a haber en un buen tiempo porque la metodología diagnóstica es compleja, cara y difícil de implementar de una semana para otra, de un mes para otro. Pero sí el sistema internacional establece que se pueden enviar muestras en caso de necesidad. La situación entonces es que una vez pasada, si el virus penetra al territorio nacional y hay casos de enfermedad, nuestro sistema de salud tiene graves deficiencias para enfrentar una situación de esas, ¿verdad? Y eso es lo que quería decir. Ok, pero ¿cuáles son esas deficiencias? Bueno, ¿qué se necesita para una situación de estas? Vea lo que sucedió en China y lo que está realizándose hoy día. Primero, los hospitales están siendo insuficientes, ¿verdad? A tal grado que este país se ha decidido, porque tiene los medios, que en 10 días van a construir 2 hospitales, en 10 días, 2 hospitales diferentes con capacidad para 1.000 a 1.500 personas cada uno de ellos, ¿verdad? Pero China es una potencia económica, tiene para hacerlo. Entonces nosotros tenemos que debe crearse un sistema que va a cargar a nuestros centros ya y que puede hacerse, por ejemplo, si estamos esperando 10 pacientes, 20 pacientes, pero si nosotros observamos cómo ha ido creciendo exponencialmente el número de pacientes en China, en donde de domingo a lunes aumentó 65%, habían 2.000 pacientes y luego 4.550 y ya van por 5.000. Entonces, esa tasa exponencial replicada en un país como el nuestro, que tiene una densidad poblacional muy alta. Por ejemplo, Soyapango tiene cerca de 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, y eso son estadísticas ya un poco viejas. O sea que hoy podrían ser más por kilómetro cuadrado.
Entonces eso pondría un riesgo de transmisión y una carga de pacientes cuyo volumen sería bien difícil de manejar. Y luego pacientes sintomáticos y los pacientes graves, delicados. Ayer nos enseñaba el Colegio Médico una estadística según la cual el riesgo de morir por la infección, decía, según la Organización Mundial de la Salud, es tan bajo como 2.3. Pero hoy hay informaciones en donde la letalidad este día, ya se elevó al 20%. Quiere decir que va subiendo. Va subiendo, pero el 20% donde existen todo lo necesario para tratar. Entonces esa mortalidad puede subir si no tengo lo necesario para... Entonces la situación es que el ingreso del virus a la nación, no su llegada, el ingreso, ¿verdad? Presupondría una sobrecarga al sistema de salud que está complejo, que la actual administración no puede revertir la situación que lleva décadas en falencia, y están luchando. Entiendo que están tratando de eso, pero como estas situaciones emergentes aparece y podría presuponer una situación muy compleja de manejar, porque no estamos preparados, ni siquiera tenemos la capacidad de proveer en este momento lo del día a día en necesidades de salud. No tenemos ventiladores. Comentábamos con el personal del Ministerio de Salud ayer el hecho de que todavía en este país usted va a ver en algunos hospitales que a falta de ventiladores mecánicos, el médico está con la bombita. El médico, y todavía hay críticas de por qué está cansado, porque es que no está 100% activo, una persona que ha pasado toda la noche, ¿verdad? Práctica inhumana, condenable en situaciones normales, ¿verdad? Donde sucede eso porque solamente hay una cantidad limitada de ventiladores y hay que estar esperando. Y si a eso le imponemos una carga como la que nos viene, puede usted imaginar. Entonces, la respuesta a su pregunta es que si estamos capacitados y si se hacen los esfuerzos necesarios, podemos montar medidas de prevención para que en el casi seguro caso de que van a llegar el virus a nuestra frontera, ya sea por la vía aérea, más importante. La prevención sí se está haciendo. Se están haciendo las medidas. Ahora Dios no lo quiera, ingresa, ahí habría una situación bien compleja. Por tanto, los esfuerzos tienen que ser en este momento de las circunstancias dirigidos a evitar que el virus penetre al territorio salvadoreño. No a que llegue, porque no esté en las manos, eso no se puede evitar, ¿verdad? Y entonces, y luego también estar ahorita dimensionando las cosas para crear los medios, ¿verdad? Porque hay que prepararse para todos los escenarios. Pero voy a dejar eso para preguntas que vienen ahí más adelante de su parte. Ahora, amigos televidentes, vamos al siguiente espacio. Ya volvemos con esta interesante conversación sobre el coronavirus. ¿Qué pasaría si ingresa en nuestro país? Se están haciendo los esfuerzos necesarios para la prevención, pero falta más. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando, amigos televidentes, con los representantes del Colegio Médico referente a este problema que tenemos del coronavirus. No lo tenemos, no ha ingresado, gracias a Dios. Estamos en prevención, pero vamos a ver, ¿qué piensa el Colegio Médico sobre esta situación? Nuestro país tiene muchas dolencias, muchas limitantes, como dice el doctor panameño. Bueno, nosotros y el Colegio Médico a través de la historia ha sido un ente que se ha caracterizado por ser crítico de la gestión pública. Sí. Nosotros como médicos tenemos un compromiso ético y moral de hacerle ver a la población las deficiencias que tiene nuestro sistema y cómo ser propositivo de ver cómo se corrigen esas deficiencias. Pues hemos sido críticos de muchas gestiones, de diversos partidos políticos, y con el actual gobierno hemos tenido, además de ser críticos, hemos sido propositivos con ellos. Como lo comentaba el doctor panameño, el día de ayer
recibimos llamada desde el día lunes de parte del viceministro de Salud, el doctor Carlos Alvarenga, que quería reunirse con el Colegio Médico y las asociaciones de especialistas que tienen que ver con este tipo de enfermedad, que son asociaciones filiales del Colegio Médico, es la estructura del Colegio Médico. Entonces organizamos la reunión, fue una reunión, la verdad que espero yo que muy provechosa, en la cual ellos nos presentaron cómo están trabajando, cómo tienen preparado su protocolo de contención en los sitios fronterizos. ¿Ustedes creen que es adecuado ese protocolo que les presentaron? Sí. Le hicimos algunas sugerencias porque ellos en base a protocolos internacionales han diseñado el nuestro. Lógicamente, cuando hablan expertos, que son los que atienden los pacientes y que ya han estado en otras emergencias nacionales, ya se les transmite la experiencia que se tiene, pues, que muchas veces el que es funcionario público, si no ha tenido esa trayectoria de trabajo, o la desconoce o no sabe el día a día que viven los especialistas. Fue de mucho provecho porque se habló y se les dio, digamos, sugerencias en cuanto a la contención, que es donde tenemos que hacer énfasis en El Salvador, porque como ya todos lo sabemos, y eso no es algo que el Colegio Médico quiera atacar al gobierno, todos sabemos que tenemos un sistema de salud que no es eficiente, que no tiene la capacidad de resolver la carga de enfermedades que ya se tiene, y aunado que venga una enfermedad con posibilidades de tener pacientes con complicaciones graves que necesiten el uso de ventiladores mecánicos o respirador artificial, el soporte con uso de medicamentos que se usan en las unidades de cuidado intensivos. Entonces eso significaría que probablemente el sistema de salud se ponga de rodillas. Entonces ya tenemos las dificultades que en los hospitales hay pacientes graves que están en unidades de cuidados normales porque no hay camas en la unidad de cuidados intensivos. Y la mayoría de estos pacientes que padecen de la infección por coronavirus terminan en una unidad de cuidados intensivos. Es mentira que el país va a poder decir: yo voy a cerrar este hospital y solo lo voy a dedicar para atender a los pacientes que tengan esta infección, porque va a dejar de atender a una gran cantidad de personas que ya padecen de otras enfermedades. Entonces, el énfasis tiene que ser en contener y en que las infecciones, las personas que vienen infectados, no se detecten ya en la comunidad. O sea, lo tienen que detectar en base a que hayan tenido un contacto o que tengan esa huella epidemiológica, que hayan tenido un contacto con en algún sitio que está circulando la infección, y a esa persona la tienen que poner en cuarentena. ¿Pero cuáles son los síntomas para detectarla según ustedes? Es que pueden venir asintomáticos, esas personas pueden venir sin síntomas. Y eso es lo que más nos preocupó el día de ayer, y que se los dijimos: miren, a esas personas las tienen que poner en cuarentena, pero en cuarentena vigilada, porque en algún momento se habló la posibilidad de ponerlos en cuarentena domiciliar, o sea, que se fuera para su casa. La cuarentena se utiliza en las personas sintomáticas. La persona que no tiene enfermedad, está sana. Y el aislamiento ya a la persona que tiene síntomas. Son dos cosas diferentes. Así es, completamente. Entonces, eso es lo que nosotros le transmitimos. Además, se les preguntó, y todavía quedamos, y se les dio, digamos, insumos para el manejo si ya la enfermedad está acá, ¿verdad? Porque allí estaba representado, por ejemplo, dentro de la reunión ayer, la Asociación de Medicina Interna del país, la Asociación de Neumología, la Asociación de Medicina Crítica, la Asociación de Infectología, la Asociación de Salud Pública. Entre todos, los expertos como el doctor, que son líderes de opinión, entre todos se les dan insumos, ojalá que ellos los implementen, y nosotros lo hacemos con una gran responsabilidad en beneficio de la población salvadoreña. Esperemos, y se los dijimos a ellos, esperemos que ustedes hagan caso de los consejos y que además que tengan iluminación divina, ¿va? Porque al final ellos van a tomar las decisiones que pueden ser beneficiosas
o perjudicar a la población salvadoreña. Pero sí existe la posibilidad que pueda ingresar este virus. No, es que ese es Por un supuesto. hecho. Eso es un hecho. O sea, hay dos momentos. ¿Verdad? Posibilidad de que el virus llegue, casi certera. De que penetre el virus, también hay, se puede reducir a cero ni aquí ni en ninguna parte del mundo, ni en China. Entonces es lo que el doctor dice. O sea, pero se puede minimizar el riesgo. Se puede trabajar en eso. A cero no, nadie puede garantizar que no puede haber una situación que se escape nadie, eso está fuera en el mejor lugar del mundo, pero se puede minimizar y el punto es ese, minimizar. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se originó este virus? Según los estudios y lo que ustedes han leído. Teorías. Múltiples. La primera es que se ha asociado a ciertas costumbres gastronómicas, es decir, el consumo de animales, principalmente de animales exóticos, costumbre milenaria en Asia, no solo China, en toda Asia. Entonces, particularmente este virus se ha encontrado circulando en murciélagos. Y se cree que estos murciélagos son a su vez parte de la cadena alimenticia de una especie de serpientes que hay en abundancia en esa zona, y que ambos animales, murciélagos y serpientes, son consumidas en lugares como este mercado de comida de mariscos en Wuhan, famoso por eso. Había personas viajando desde las Américas a este mercado en especial para comer esas exquisiteces, ¿verdad? Y entonces estudios genéticos han demostrado la presencia de estos virus en estos animales. Lo que pasa es que estos estudios no han respondido todavía cómo adquirieron la capacidad genética de pasar del animal al ser humano. Y luego, ahora que sabemos, para pasar del ser humano a otro ser humano todavía se necesitan otras características genéticas, como sucede con influenza. Entonces dicen, es que la gente come de eso, y eso ha hecho que coman que esta situación que estamos viviendo ahora, como en la epidemia del 2010, en la pandemia, 2010 una pandemia, ¿verdad?, de SARS, se atribuyó al consumo de cierto felino, un nombre raro, gato de Siberia, gato del Himalaya, y entonces a eso se le atribuyó, pero esa es la primera teoría, ¿verdad? Luego hay otras ahí que, por ejemplo, hablan de que en enero de 2018 se estableció un instituto de investigación en virología de alta complejidad, nivel 4, en la ciudad de Wuhan, ¿verdad? O sea, se estaban haciendo estudios con virus y que, bueno, son una extraña casualidad. Pero actualmente la hipótesis más aceptada es que a través de consumir estos animales, que lo hacen en forma cruda, semicruda, es que esto originó el paso de este virus al ser humano, y que incluso este virus pasa de otras especies de animales y se diseminó por todo el mercado, ya que los primeros casos fueron ligados a una conexión con este mercado. ¿Y los síntomas, doctor? Para que nosotros empecemos los síntomas a hacer esto bien comunes, dicen, ¿verdad? Son los mismos de cualquier infección respiratoria, incluido resfriado común, incluido influenza, ya sea por virus A o por virus B, y por otros virus respiratorios que producen enfermedades similares a influenza. Son totalmente inespecíficos. Son los mismos que usted tuvo cuando tuvo la última vez resfriado común o tuvo influenza. No sé, ¿y qué ocasiona la muerte? Entonces el paciente comienza con un poco de dolor, malestar, dolor de garganta, posteriormente se instala la fiebre intensa, que puede hasta 40 grados, ya presenta tos intensa. Entonces, al igual que la influenza, va evolucionando hasta que produce un cuadro pulmonar que avanza en sus diversos grados hasta la neumonía con un grado de insuficiencia respiratoria, que va a requerir de apoyo ventilatorio, y que al instalarse también se acompaña de una afectación que se conoce como sepsis, que va a terminar afectando otros órganos, además los pulmones, a la cabeza riñones, insuficiencia renal, a la cabeza cerebro e hígado, y puede dar todo un cuadro de sepsis, que es una situación bien severa,
Pero dadas estas circunstancias, ya ese es un manejo especial que se debe hacer en unidades de cuidados intensivos. Entonces, ¿necesito yo saber que estoy grave para ir al hospital? No, lo que necesito saber es que para que asociarlo a este problema, que puede ser causado por innúmeros agentes, tiene que haber lo que se llama un nexo epidemiológico. Y en este momento en El Salvador y en varias áreas del mundo entero están circulando muchos virus causantes de cuadros similares. Por ejemplo, aquí en El Salvador tenemos circulación de los virus de influenza A y B en este momento, que produce una enfermedad igual. Entonces no voy a estar diciendo, mire, cada persona que tiene síntomas respiratorios salga corriendo porque puede tener coronavirus. En este momento no, ¿verdad? Lo más importante aquí viene siendo el nexo epidemiológico. Yo este día he recibido varias llamadas de personas que de alguna manera tienen un nexo epidemiológico. ¿Qué es un nexo epidemiológico? Alguien que haya estado por lo menos 15 días antes de iniciar los síntomas respiratorios en una área en donde haya circulación activa del virus, en este caso China. China porque no ha habido ningún país fuera de China donde haya habido transmisión, casos terciarios, secundarios y terciarios. Secundarios ya hay, de segunda generación, es decir, que un paciente le transmite a otro. Los de primera generación son aquellos que se infectaron en la fuente original, en este caso, digamos, vamos a decir, por exposición a los alimentos estos que se presuponen originarios del problema y hacen la enfermedad. Esos son de primera generación. ¿Cuáles son los de segunda generación? Los que vienen entonces estos inicialmente infectados le transmiten a otra persona, esos son de segunda generación. Entonces, de esta situación solo se ha visto en pocos países. Vietnam fue la primera donde se dio esto, y luego el caso de Alemania, los casos de Alemania y Japón, que dicho sea de paso, ya en Alemania ya desarrollaron síntomas 3 personas más de los que tuvieron esta reunión donde estuvo el primer paciente. Entonces, este tipo de circunstancias, lo importante que ahorita hay que estar teniendo en cuenta es que tenga, además de síntomas respiratorios, nexo epidemiológico en este momento. Entonces usted va suponiendo a través de ir hilando los síntomas que tiene, exacto, que podría tener coronavirus, pero ¿cómo detectar si sí es coronavirus? Bueno, eso requiere de unas pruebas especiales que en El Salvador no hay, pero eso no hay. Pero y nunca ha habido un montón de situaciones similares, pero eso no implica que no podemos hacer el diagnóstico, porque hay un sistema mediante el cual yo puedo referir muestras a un lugar de referencia, valga la redundancia, de alta complejidad, y entonces esperar que de ahí vengan Usted dijo que en Estados Unidos. Sí. ¿Verdad? Ok. Bien, aquí hemos llegado con esta charla del coronavirus, ¿verdad? Para que cuando volvamos podamos hablar, y qué bien que está usted, de la calidad del agua, porque es otro de los temas, ¿verdad? Que al consumirlo realmente algunos entendidos están diciendo que está afectando el hígado y algunas partes del sistema nervioso, ya que hemos tenido una crisis de agua. Ya volvemos con este tema también de importancia para la comunidad salvadoreña, amigos televidentes, luego que hemos evacuado esto del coronavirus grave, ¿verdad? Dios quiera que no vaya a ingresar esta enfermedad aquí en nuestro país, porque va a ser una cosa muy seria debido a la capacidad sanitaria que tiene nuestro sistema de salud pública. Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y ahora pasamos a lo que es el tema del agua potable en el Gran San Salvador. Una crisis, ¿verdad? No así Occidente, fíjense que tiene muchas fuentes de agua, Santa Ana, y nos las aprovechamos. Deberíamos de traer esa agua que nace, ¿qué? En Apanchacal, en Apanteos, en Zapuapa y en otros lugares también de Chachopa. Ahí hay muchos mantos acuíferos, mucha agua que hay. Pero bien, mire, así estuvo cayendo el agua en algunos días, según se nos ha reportado. El agua aquí en la colonia Monteblanco está cayendo sucia y con un olor bien extraño, y salió eso del chorro. Dicen que es un parásito, a saber qué es.
y ya llamamos a ANDA para reportarlo, pero dijeron de que iban a decir a laboratorios, pero hasta la vez no han dicho nada y hoy están saliendo estos volados. Pucha, ¿qué es eso? Ante esta grave situación, los entendidos, como el ingeniero Juan Guillermo Umaña, vicepresidente técnico de la Asociación Interamericana de Ingenieros Sanitarios, lamentaba mucho esta situación y dijo que esto puede pasarnos si seguimos en este tren de tener este tipo de agua. Escuchémoslo para que nos lo constaten nuestros panelistas. Escuche con atención. Hemos estado consumiendo ese tipo de agua, ¿verdad?, de una mala calidad. ¿Qué toxinas tiene esta agua? Estas aguas, generalmente, este tipo de algas verdes azules tiene una característica, una de ellas, que las toxinas afectan el sistema nervioso y el órgano blanco o el órgano que atacan también, una de ellas, es el hígado. Entonces, problemas hepáticos y problemas del sistema nervioso. El Colegio Médico ha pedido un protocolo, me parece. Bueno, nosotros... Mire cómo está esta situación. Sí, nosotros con el clamor de la población, además, no estamos exentos al uso de esta agua, pues si nosotros somos ciudadanos, además de médicos, somos ciudadanos, y como yo les comentaba en entrevistas, en mi caso, que soy cirujano, con el agua que sirven en las casas es con el agua que nos lavamos antes de una cirugía, algunas veces, porque no tienen un proceso adicional. Entonces, es algo delicado. Nosotros, cuando se dio el momento de la crisis, le solicitamos a las autoridades, ya que desgraciadamente la señora ministra de Salud... ¿Usted cree que ya pasamos la crisis, doctor? ¿O es que hay otros temas en el ambiente que nos han quitado la atención? Han surgido otros temas. Y de hecho... nosotros solicitábamos en vista que el ministerio había bajado su credibilidad por las opiniones que dio la ministra, mandando a que solo sirviera el agua y que se podía hacer consumible. Les pedíamos que, porque ellos dijeron que se había resuelto el problema, que nos lo demostraran con estudios físico-químicos del agua, con estudios bacteriológicos, que el problema se había resuelto y ellos tienen toda la capacidad técnica para hacerlo, ¿verdad? Y creo que lo deberían de hacer. O sea, deberían de demostrarnos al país, a los profesionales, a los ciudadanos, que el problema sí se resolvió. Y eso demostrarlo a través de pruebas científicas. Nosotros consideramos que de no corregirse, se estaba corriendo un gran riesgo de la salud pública. Como lo va a mencionar el doctor, la verdad que el agua es un bien indispensable para la vida. Nosotros a los pacientes, para recomendarles que lleven un adecuado ritmo de vida y se cuiden, le estamos diciendo que tienen que tomar por lo menos 2 litros de agua al día. Pero tampoco tiene que ser un agua que tenga riesgos de que tenga bacterias, que tenga algas, que tenga minerales pesados que le puedan afectar la salud. Entonces, creo que esto es todavía algo que el gobierno nos lo tiene que demostrar. Estamos pendientes, entonces. Estamos pendientes. Sí. ¿Quién puede hacer esos exámenes, doctor? No, si el Ministerio de Salud puede hacer el monitoreo, ANDA tiene expertos en eso. ¿Tiene laboratorios para constatar la calidad de agua? Para constatar. Ahora sí. Donde yo dudo que es donde debe analizarse la capacidad en el liderazgo de las instituciones. Hoy leía yo unas declaraciones de la comisionada presidencial en un medio escrito sobre que van a tener ayuda holandesa en esa situación, pero yo digo, hombre, y en El Salvador no tenemos. Yo acabo de oír aquí a este ingeniero hablando, no tengo gusto de conocerlo, pero me da la impresión que posee las cualificaciones adecuadas como para asesorar, pero tenemos que ir a Holanda, ¿no? Traer ayuda holandesa. Entonces, el punto es que... En buen salvadoreño malinchí. Sí, esto es una característica en común de todas las administraciones, desde que terminó la guerra, y desde que hay gobiernos civiles en el país, que hay como una posición de desprecio hacia los recursos locales. Mire, en los pasados 10 años antes de esta administración, que yo llamo la década de la oscuridad,
de las tinieblas en este país, sobre todo en el campo de la salud. Los últimos 10 años. Antes de esta administración, sí, completamente, desde el inicio hasta el final. ¿Verdad? Y permita el Señor que nunca más repitamos situaciones como esas. Que bueno que el pueblo despertó, ¿verdad? Pero el punto es, cuando nosotros llegamos y mire, esta situación de, no, mire, nosotros vamos a ir mencionaban el nombre de una capital de una nación del Caribe, vamos a ir porque ahí es en donde nos indican lo que hay que hacer. Entonces, igual hoy hay ciertas cosas que me preocupa, y ayer eso me dio una gran alegría cuando autoridades del Ministerio de Salud se aproximan al gremio médico con una actitud de compartamos y al menos vamos a escucharle. Pero en este caso en particular, yo creo, y así lo hice ver en una columna que tuve el gusto, el privilegio de escribir para un medio escrito, que necesitamos que puntos como la gestión del agua, El Salvador vive un estado de estrés hídrico. Fíjense, ¿qué es estrés hídrico? Cuando no hay agua suficiente. Pero obviamente que no hay agua y es un problema que no lo generó la administración, porque hay que aclararlo, por favor. No estamos diciendo que esta crisis del agua, que es crónica, como el dengue, lo generó la actual administración, lo heredaron. Entonces decía, y en mi posición, situaciones como esta, o como la cuestión del coronavirus, nos van a permitir valorar el accionar, la creatividad, la experticia con que esto se menciona, se hace. Entonces, vamos a ir a Holanda, pero ¿qué pasa con nosotros? Si aquí tenemos personas que pueden, lo que pasa es que a quién ubicamos en los lugares que hay que tomar las decisiones, ¿verdad? Porque yo todavía no estoy muy satisfecho sobre que si el asunto fueron algas o no fueron algas y dónde vino la situación, pero entiendo que está luchando porque esto no hay un informe oficial qué es lo que ocurrió. Sí, sí. No, escrito no lo hay, escrito no lo hay. El punto es que hay recursos en El Salvador. Por favor, no cometan los errores de administraciones pasadas, las personas que están hoy, los que toman las decisiones, los que deciden quién va a dirigir cada sector. Aproxímense a los locales. Yo sé que nadie es profeta en su propia tierra, pero, por ejemplo, a mí me impresiona ver a este ingeniero, una vez más, que está ahí, y nadie lo ha ido a consultar, solo ustedes. Así es. ¿Verdad? Pero si fueron a Holanda, ¿verdad? Y entonces van a venir los holandeses, y los holandeses nos van a enseñar. Qué bueno, yo sé que ellos conocen y saben, todo bien, pero puntos suspensivos. Vamos al siguiente espacio, volvemos para que nos digan ustedes qué ocurre en el cuerpo humano cuando se ingiere agua contaminada o agua que no es la adecuada. Ya volvemos, amigos televidentes, estamos con los especialistas en temas de salud, coronavirus, y ahora estamos con el problema del agua potable. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo está el chorro en su casa? Sí, está en el mismo lugar, pero al abrirlo cae agua. ¿Y qué tipo de agua está cayendo en su residencia? Esas son las preguntas que debemos de hacernos para ver si hemos solventado esta crisis. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y ahora bien, doctor panameño, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros ingerimos agua que no es la adecuada, contaminada? Sí, dos situaciones. Hay contaminación. Contaminación puede haber de dos tipos: microbiológica y química, o tóxica, porque a veces puede venir de algas, por ejemplo, entre otros organismos. La microbiológica es el asunto viejo de que en nuestros países, caracterizados por un bajo nivel de desarrollo sociosanitario, bajo índice de letrinas, acueductos y alcantarillados que existan y luego que funcionen apropiadamente, es bien frecuente que existan enfermedades infecciosas que se van a adquirir por tomar agua contaminada, que van desde tifoidea, amibiasis, hepatitis A y varias enfermedades por virus, parásitos, bacterias que se pueden adquirir. Y que se van a manifestar como un problema agudo, en forma de brotes, situaciones, o la persistencia en forma endémica de enfermedades como la tifoidea, ¿verdad?
Pero también está la contaminación química o tóxica, que tiene que ver con la presencia de metales pesados y toxinas de diferente origen, desechos industriales, antibióticos presentes en las aguas negras. Entonces, todos estos elementos están asociados a cáncer, insuficiencia renal, lesiones cerebrales, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Y la lesión hepática? Sí, puede causar toxicidad hepática, por supuesto que sí, dependiendo del tipo de contaminante que haya, y el cerebro también, y una serie de circunstancias. Es por eso que la disposición y manejo de administración de los recursos hídricos de una nación son uno de los medidores más importantes en cuanto a desarrollo, porque su relación con salud, por ejemplo, es íntima. Entonces, el beber agua contaminada de cualquier tipo reduce la expectativa de vida de por lo menos 7 años, ¿verdad? Carga los sistemas de salud con estos problemas. Entonces, causa una serie de circunstancias que impiden el desarrollo, no solo interfieren con la salud de una nación, sino que impiden con su desarrollo. Por tal razón, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Nacional de la ONU, pues, Organización de Naciones Unidas, determina que el acceso al agua es un derecho vital y una característica importante para tener buena salud y abrir el camino al desarrollo de una nación. Entonces, porque todas las implicaciones que hay al beber agua contaminada y que van a tener repercusiones serias en la salud del ser humano a corto, mediano y largo plazo. Entonces, es una responsabilidad, es un tema sumamente serio. Lo que decía el doctor Brizuela fuera de cámara, ¿verdad? Que para combatir las algas es el... Usaron, y lo dijeron las autoridades, el sulfato de cobre, que utilizado en cantidades inadecuadas es perjudicial para la salud. O sea, y eso lo saben las autoridades. Se usa, digamos, principalmente para aguas estancadas como piscinas, para mantenerlas limpias, fuera de algas, pero las recomendaciones son bien delicadas. Cuando se usa no se pueden ni bañar las personas porque pueden tener problemas de piel por lesión con esto. Al ingerirla puede dar tal lesión en el tracto gastrointestinal que puede dar sangrados gastrointestinales. O sea que son temas bien delicados, y por eso es que nosotros solicitamos de las autoridades la certidumbre a través de pruebas científicas que nos demostraran que las cosas las han hecho bien. Nosotros, al igual que hemos tenido la oportunidad de viajar, quisiéramos tener la misma seguridad que tienen en los países de primer mundo, que uno abre el grifo, pone el vaso y de esa agua se le quiere directamente, pues, y todo el mundo tiene la confianza de hacerlo. Eso es lo que aspiramos como ciudadanos. Y eso es lo que le quisiéramos que las autoridades nos comprobaran. Y hay que suceda un incidente y la causa del incidente sea incapacidad del que está a cargo de la situación, ¿verdad? Porque eso trae repercusiones legales incluso. Entonces, esa es la preocupación, ¿verdad? Que hay puesta, de que realmente hay que trabajar duro en ese tema, ¿no? Y por ejemplo, yo quiero aprovechar el espacio para decir que estoy gratamente impresionado con la actitud del Ministerio de Salud que mostró allá en el Colegio Médico, ¿verdad? Es una actitud de apertura y de escuchar. Es positiva. Es bien positiva, okay, ausente muchos años atrás, y que creo que eso permite el escuchar opiniones locales y hacer uso de recursos local, ¿verdad? Lo mismo haría el llamado a las autoridades correspondientes que toman decisiones con relación al problema del agua. Entonces, crisis de agua, estamos en crisis desde siempre. Desde siempre, ¿verdad? Esta situación no vamos a... Pero es la hora. Hay un gran optimismo del pueblo salvadoreño en cuanto al desempeño de la nueva administración. Lo hay. Entonces, mucha expectativa. Entonces, una buena manera de contribuir a que esto sea realidad
es que se acerquen a instituciones como el Colegio Médico, como ASIA, la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos, en donde hay también experticia. Hay recursos humanos que puede servir para este tipo de cosas. Yo creo que, sin querer ganar protagonismo, pero hay gente que quiere colaborar, pero no se puede porque las puertas están cerradas. Y entonces a veces hay preocupación, y preocupa ver personas en diferentes posiciones que sepa cuántos me han escuchado, de dónde vienen y quiénes son y cuál es la característica técnica que tienen, ¿verdad? Pero ahí está, hay fuentes ahí que pueden ayudar. Pues bien, a esta hora vamos al siguiente espacio para volver a conclusiones y despedida sobre estos importantes temas para que nos orienten nuestros panelistas especialistas en lo que hemos hablado. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sin perder más el tiempo, vamos a conclusiones. Doctor Milton Brizuela. No, gracias, siempre es un gusto compartir con usted, don Alfredo. Son dos temas importantes, creo que resaltar la importancia no es para que la gente se alarme, sino para que esté informada y que en el momento confiemos en las autoridades. Nosotros como gremial nos hemos acercado, porque lo hemos dicho públicamente, estamos comprometidos con la población salvadoreña y si las autoridades necesitan el apoyo nuestro, estamos con toda la disposición de hacerlo. Doctor, así rapidito, ¿usted ha sentido que ha mejorado sustancialmente la atención en la red pública de hospitales? Bueno, yo creo que hay la intención. Voy a decirlo así, hay la intención. Pero el camino allá está empedrado. El camino allá es difícil, está empedrado. Y yo tengo el deseo profundo de que todas las políticas que están siendo impulsadas tengan éxito, ¿verdad? Pero como ciudadanos estaremos pendientes. Pero quiero reconocer que hay una actitud. Por ejemplo, la que mostró el viceministro Alvarenga ayer en el Colegio Médico es una actitud positiva que abona el camino y ojalá se apertura en otros sectores, ¿verdad? Y que no va a ser fácil. Y más bien digamos que estamos con ustedes. Nosotros queremos que El Salvador cambie y se vuelva un mejor país del que ahora es, que salgamos de ese profundo y estamos en la disposición de colaborar y deseamos todos los éxitos a la gestión actual. Ok, gracias doctor panameño por haber estado con nosotros, le esperamos en breve. Doctor Milton Brizuela, es un gusto enorme saludarle hoy. Igual. Ok, pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. Si Dios nos lo permite, el día de mañana tendremos al sector de los trabajadores que nos van a hablar sobre la segunda marcha negra que va a ser el 31 de enero, es decir, pasado mañana. Y hasta mañana, si Dios lo permite. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.